Speak Easy Studios. Speak and be heard. Muy buenas tardes. Hablemos un poco, un episodio más con Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Y este programa está auspiciado por Sacet Multiservicio, KNC Autopart y Pintura y JN Fashion. Todo ubicado en Lakewood. Gracias, muchas gracias. Hoy me siento bastante contento porque tengo una persona aquí que me dijo cuando llegó lo prometido de deuda. Lo prometido de deuda porque me acaba de decir que me prometió. Juan me dijo que venía y está aquí. Muy buenas tardes. Hablemos un poco, Juan. Buenas tardes, Pedro. Honrado de estar en tu programa. Gracias por la invitación y por fin pudimos ponernos de acuerdo. Gracias, honrado de estar acá. Al público, a las personas que nos ven, complacido, muchísimo gusto. Y bueno, tienen que venir por acá para que nos visiten. Aquí estamos, en Hablemos un poco. Gracias, Juan. Vamos a tratar de hablar. Me gustaría hablar de algo con usted, tener un conversatorio de religión. Como que como que me llama la atención la religión. Me llama la atención la religión porque en un programa anterior que estuvimos haciendo con el colaborador de nuestro programa de Américo Ramírez, estuvimos hablando de religión y quedamos de que el próximo episodio iba a ser de religión. Don Juan, para usted, ¿qué es la religión? Pues Pedro, no esperaba la pregunta. Y es un tema bien complejo. Pero deberíamos enmarcar algún tipo de respuesta en un contenido histórico, porque la respuesta de religión para mí está enmarcada dependiendo de la ubicación geográfica. Pero digamos que es un conjunto de normas, casi que un dogma, que sigue la humanidad, y existe cualquier cantidad de religiones en el mundo. Si es un conjunto de normas, si es un conjunto de principios, y digamos que una guía en cuanto al comportamiento de cada ser humano, siguiendo unos parámetros, no podemos alejarnos de que existen muchas religiones en el mundo. ¿Tú tienes alguna idea de cuántas religiones hoy hay en el mundo? ¿Alguna cifra? Te puedes pelar en 100 o en 500. Te puedes equivocar. Por eso. Miles de religiones. Por eso es que me achachí, como decimos, me achachí lo que es la religión. Porque donde quiera que yo camino, donde quiera que yo voy, veo una iglesia. Pero la iglesia siempre veo con diferentes nombres. Sinceramente, no sé. Pero cuando usted dice geográficamente, ¿a qué usted se refiere? Gracias, pero mira, yo creo que el ser humano, estoy seguro, que el ser humano en esencia es espiritual, que es un concepto muy diferente a ser religioso. A todas las personas debemos respetarle su creencia religiosa, sus comportamientos, todo aquello que enmarca esa palabra tan compleja para mí, porque es de un gran contenido, de una gran narrativa. Porque es que si nos remontamos a algo tan simple como la venida del Maestro Jesús, que en la religión católica está como el Hijo del Dios Padre, enviado por el Dios Padre, y toda la historia creo que la conocemos en el cristianismo. Mira, existen alrededor de unas 4.200 religiones reconocidas en el mundo. Registradas como tal y que las profesan. Dicen algunos estudiosos que las 5 religiones más acogidas y que son aquellas que tienen mayor número de adeptos
son la religión hinduista, el cristianismo, el budismo, el islamismo, y me falta una, son 5. Pero de las 5, de acuerdo con algunos estudiosos, reitero, la que más adeptos, creyentes tiene es la religión hoy católica, que antes empezó con el cristianismo, recuerda, en la época de Roma. Es una cifra enorme. Si la comparamos con el aproximado del 2023 del número de habitantes en este planeta, se cree que es alrededor del 33-35% de la población mundial creyente católica, que en sus comienzos fue el cristianismo. El punto es que antes, a donde quiero llegar es que antes de la venida de Jesús, yo te pregunto, Pedro, ¿habían personas o no? Repito la pregunta. Antes de la venida de Jesús, del Maestro Jesús, Joshua, Jehová para algunas religiones, ¿existían personas o no? Sí, existían personas. Cuando la Virgen María, cuando la Santísima Virgen María en la religión católica, con su esposo José, y la historia la conocemos de cómo fue concebido el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, habían personas, ¿verdad? Sí, señor. Nos cuenta la historia que habían personas. Que él nació un pesebre, Exacto. que habían personas. Y habían personas. Exacto. Entonces, hay que remontarnos hasta más allá de la venida de Jesús. Existían otras comunidades, existían otros territorios, existían otras creencias religiosas, existen suficientes hallazgos, estudios arqueológicos que muestran una serie de figuras, de seres que visitaron este planeta antes del Maestro Jesús. Entonces el concepto es demasiado amplio. Por eso te decía hace un momento, y recapitulando para la audiencia, que hay 5 religiones con el mayor número de adeptos en el mundo. Pero valdría la pena que nos preguntáramos eso. Cada religión cree tener la verdad absoluta, revelada y total. A mi edad, a tu edad, y los que de alguna manera nos calculan el promedio de edad que tenemos, pensemos, si hubiéramos nacido en la India, si hubiéramos nacido en Japón, si hubiéramos nacido en otro país distinto al continente americano y diferente a España. Existen muchas religiones y muchas creencias. Si hubiéramos nacido en Medio Oriente, bueno, donde el islamismo y entra el concepto del musulmán, que ahí hay que hablar un poco, es complejo hablar del tema, pero existen muchas otras creencias y cada uno dice tener la razón. Yo no los culpo. Yo me culpé mucho tiempo porque de mi padre y de mi madre adoptamos esas costumbres y esos ritos. ¿Con cuál religión fue usted criado? En el catolicismo, en la religión católica. Entonces aparecen una serie de eventos como la primera comunión, el bautizo y luego otra serie de normas de la Iglesia Católica. Pero cuando tú tienes uso de razón, vas diciendo, pero conmigo ¿por qué hicieron esto? Y empieza, llamémoslo así, ese despertar. Un despertar en la lectura, en la búsqueda de conocimiento, en la búsqueda de la verdad. Y entonces te vuelves ratón de biblioteca y te vas convirtiendo en un ser diferente a los demás, como aquella fábula que tal vez leíste, un pavo real en el reino de los pingüinos. Y empieza uno a hablar diferente, a pensar diferente y a ser señalado, porque piensas de manera diferente. Pero lo importante no es eso, lo importante es que te conectes con ese ser interior, con tu alma y con tu espíritu, para seguir encontrando la verdad y para seguir percibiendo, sintiendo que tu búsqueda está teniendo frutos y que te estás acercando a un Dios o a qué. Yo personalmente creo que hay un Dios, sin hablar de religión. Sin hablar de un Dios. Sí, yo siempre, esa es una de mis palabras que siempre, yo sé que hay un Dios porque un creador que se ha creado el universo, se ha creado la tierra, el mundo, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué dicen que Cristo viene
Fácil, una pregunta fácil. No ¿Por me vas qué? a corchar aquí delante del público, delante de la audiencia. ¿Por qué? Porque siempre dicen que Cristo viene. Yo no estoy contra, una vez lo dije aquí, Sí. no estoy en contra de ninguna religión. Simplemente una simple pregunta. Nos encontraremos cuando estemos en... no sé a dónde se dirige uno cuando se muere. ¿Cree usted que nos encontraremos? Porque dicen que Cristo viene. Entonces, eso es algo que también... por eso es que muchas personas no creen en la religión, porque son muchos años que ellos están oyendo y están escuchando y que Cristo viene y que Cristo viene, que Cristo viene. Yo sé que... Yo no quiero decir que uno, el que... Es decir, yo no quiero decir que cuando tú te mueres es el día, hasta ese día llegaste tú. No quiero decir que Cristo no viene porque yo no estudio la Biblia, yo no sé nada de eso. Pero esa palabra quiero, ¿puede usted decirme un poquito a veces? ¿Qué cree usted de eso? Yo te voy a hablar desde mi experiencia Eso y a es, todos los exacto. que nos ven y nos escuchan. Yo estoy en distanciado, en discordancia con ese concepto de algunas personas. Decía de un comienzo que yo les respetaba lo que pensaban, porque cada uno es un mundo diferente, y como los dedos de la mano, todos diferentes, unos más corticos, unos más larguitos, y en fin. Exacto. Yo digo que estoy distanciado de ese concepto porque desde mi experiencia, desde mis conocimientos, a mí me gusta leer y hablar con las personas, me encanta hablar con la gente, pero yo no creo que venga, yo siento que está aquí. Nosotros no tenemos un Jesús vivo, tenemos un Jesús muerto, perdón, es un Jesús vivo. Está en nuestros corazones, está en el movimiento de una hoja, está en el viento que acaricia nuestra piel, está en la alegría de un niño, está en cualquier diálogo, está en la conducción de un vehículo, está en el sol cuando sale cada día. Tú no puedes ocultar la salida del sol. En el trato de la En el persona. buen trato, correcto. En amar a las personas, Sí. en llevarse bien con las personas. Sí, entonces, defendiendo esa posición, yo siento que Él es un Jesús vivo, no un Jesús muerto ni que ya viene. Él está siempre así, con los brazos abiertos. Y es muy gráfico lo que hago, pero así lo he sentido yo. A mí me han pasado cosas en la vida que yo digo que no es de este planeta, porque yo también creo en Él y creo en los ángeles. No me gusta la intermediación de las religiones, porque en algún sentido siento que coactan, siento que están manipulando, y así lo ha mostrado la historia. Sí. A Jesús de Nazaret, quien lo mató, con lo que nos cuentan, con lo que vemos. Entonces la historia, ¿es verdad o está sesgada? A Jesús de Nazaret, nuestro maestro, el Hijo de Dios, que vino a mostrarnos el camino en el amor, en el perdón, en la sencillez, no en la opulencia. A él no lo mató un ser humano normal. Yo siento, y me disculpo a aquellos que les pegue duro con este concepto, me disculpo por ello, pero ¿acaso no lo mataron aquellos sumos sacerdotes de la época, cuando vieron que él estaba llenando plazas? Mira, el mejor vendedor del mundo fue Jesús, para mí. El maestro abría la boca y llenaba plazas, y se les metió en el cuartico, en el parque, en la grama de atrás, en el patio trasero. Se le metió a unos sacerdotes que vieron que alguien estaba teniendo más fuerza que él por un tema de poder. Y fueron con el cuento donde el emperador, donde el César, y le dijeron, acuérdate, ¿no era Poncio Pilato? Este señor esto y esto y esto, y lo juzgó rápidamente. Nos cuenta la historia. La historia, sí. Nos cuenta la historia. Sí. Eso no lo estamos inventando ni Pedro ni yo. Nos cuenta la historia. Al final lo juzgaron y démosle al pueblo. No era el pueblo. Es que al poder no sube el pueblo. Al poder sube son sus gobernantes. Sus gobernantes. Que es que los gobernantes hacen lo que el pueblo dice. Eso es una falsedad. Eso es algo utópico. Eso no es así. Supuestamente necesitan los votos y el electorado para subir. Pero apenas Exacto. suben, se olvidan de eso. Pero ese es un tema complejo, como el de la política. Por eso, Pedro, hagámonos pasito en hablemos un poco.
No, yo puedes preguntar. suelo siempre hacer preguntas. Quizá hago las preguntas porque yo no soy una persona intelectual, no soy una persona, se lo digo a todo el mundo, yo no soy una persona estudiada, que estudiada 3, 4, 5 años en una universidad. No soy una persona que he estudiado la Biblia. He leído la Biblia y una vez leía la Biblia con los testigos de Jehová. Con los testigos de Jehová, que unos cuantos son, explican muy bien. Le explican muy bien. Son una persona que ellos se concentran en lo que están haciendo, pero siempre he oído comentarios de que la Biblia, cada religión, ellos la explican y la interpretan. Esa es la palabra, muchas gracias, don Juan, de la manera que ellos lo perciben. Que ellos lo perciben, exacto. Y muchos de ellos citan, valga la redundancia, el capítulo, el versículo, donde el texto sagrado de la cristiandad de los católicos dice eso. Pero como eso lo han modificado Pedro por toda la vida, yo te pregunto, y le pregunto a nuestros, al público en general, porque es que en algún concepto del despertar, en algún momento, tú te vuelves crítico. Y tú dices, ¿sí será cierto? Supuestamente la Biblia, ¿quién la escribió? A Jesús no lo muestra nadie escribiendo la Biblia. Supuestamente él tuvo apariciones y le hablaba a través del Espíritu. Eso es lo que yo conozco, y aquellas personas que profesan cada fe lo explicarán mejor desde su interpretación. Pero supuestamente hasta en sueños les hablaba y lo que cada uno recordaba lo iba escribiendo. Pero lo que convenía en la época. Y hablan por ahí más adelante del concilio, del Papa no sé qué. ¿Hasta qué punto el 100% de lo que está escrito es cierto? Yo te lo digo porque yo en ese despertar tomé varias Biblias y miraba lo que decía cualquier cita. Y no aparece tal cual al pie de la letra. Exacto. Entonces ahí es donde me generan las dudas. Y tú le preguntas a cualquiera que profese una religión, ¿cuál fue la primera iglesia? ¿No te has preguntado eso? No me he preguntado. Y entonces, iglesia, no. El Maestro Jesús, ¿a quién le asignó la primera iglesia? Entonces, que fue a este, que fue a aquella, que fue a este, que fue a este. Lo que yo entiendo y de lo que yo concluyo es que fue Pedro. Tú buscas Mateo 16, 18, y ahí dice, tú eres Pedro, la piedra, y sobre ti construiré mi iglesia. Hasta lo poco que yo conozco, hasta donde sé, ese es el origen de la Iglesia Católica. Primer Papa. Y el resto, no me hagas hablar porque me meto en líos. No sé en tu audiencia quién escucha o vea esto y nos llame a cuentas. No, porque yo me distancié del catolicismo hace mucho rato por lo que vi. Como siempre. Por la evidencia que existe. Don Juan, como siempre lo hemos dicho aquí. Aquí este es un programa que es para que la gente o lo critique o dé su opinión. Pueden hacer comentarios y con mucho gusto, cuando hagan el comentario, los que están suscritos, los que no están suscritos, que hagan los comentarios y con mucho gusto el señor Albeiro le va a contestar cualquier pregunta que ustedes, es decir, si cualquier cosa que está diciendo aquí, él le puede aclarar, ¿por qué no? Si para esto este programa, para también para enseñar a las personas, ¿no? Para que hablemos un poco. Para que hablemos un poco. Mira, Pedro, yo te decía hace un momento que yo me distancio de la creencia religiosa católica, como de muchas otras, porque cada una pretende tener la verdad real, absoluta y total. Pero yo siento que las personas tienen una avidez, una sed de encontrar la verdad. Y que ¿cómo funcionan las mentes, Pedro? Como los paracaídas, ¿sabías eso? Abiertas. Pero algunos que tienen esa habilidad para manipular esa mente abierta, les entran con esa información y empiezan a convencerlos. Ahí es donde digo que uno tiene que leer, investigar, despertar y tener muy buen contenido, muy buena narrativa para poder aceptar lo que se está escuchando
o para poder refutar, para confrontar. Muéstrame dónde dice, cuál es la fuente. Hagamos una trazabilidad de ese tema y yo lo escudriño un poquito. Pero olvídate de todo eso. Yo soy más perceptivo, como muchos de la audiencia. Y yo lo paso por los 3 filtros. O sea, es que tú tienes que sentir. Mira, las personas olvidan a veces, a mí se me olvida a veces. Digamos que olvidamos, incluyámonos, Sí, que estamos a una cuarta distancia de esa esencia espiritual, de Dios. Porque Él está así esperándote para escucharte. Lo que pasa es que hay que apagar mucho ruido interior. Exacto. Tenemos mucho ruido interno y por eso no lo escuchamos. Pero estás a una cuarta, mira. Este es el teléfono directo de Dios a las 3 de la mañana, Sí. a las 5, a la 1, en cualquier segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Ahí está Dios. Conéctate con Él. No debería el ser humano dejarse influenciar por tantas religiones. Eliminar la intermediación, digo yo. Don Juan, Señor. ¿qué cree usted de algunas religiones que ellos tratan de forzarla a usted que pertenezca a su religión o a su iglesia? Se siente, yo no me siento bien cuando me forzan ¿me entiende? Que me forzan y me forzan y me forzan. Yo soy una persona que yo recibo la palabra de Dios de cualquiera persona que tenga una Biblia en la mano. Estoy totalmente identificado contigo. Hay personas de muy buen corazón y que tienen un conocimiento muy amplio, muy amplio de nuestro texto sagrado. Y yo digo nuestro texto porque pertenece a él muchos años. Hasta la NASA he leído artículos donde dicen pero que la Biblia es cierta. Y el tema de los tiempos y la cronología que aparece ahí es cierta. Mi respeto para ellos, como decimos nosotros, me les quito el sombrero porque son personas demasiado estudiosas. Pero, tú tienes que conectarte con ese ser interior. Yo tengo amigos que son seres humanos increíbles, muy prósperos, en la salud, en el amor, con sus hijos, con sus esposas, con sus novias, con sus compañías pequeñas, medianas o grandes, y me dicen, no le hagas mal a nadie, ayúdale al prójimo, comparte lo que tienes, devuelve al universo lo que te has ganado. Y que en los diciembre, mira, acabamos de pasar una Navidad y preparan 20, 50, 100 loncheras y salen a ofrecérselos a cualquier ser humano que lo necesite. Esas son bendiciones, Pedro. Esas son bendiciones. Esas son bendiciones. Entonces, sí, hay un manual y hay unas normas que hay que cumplir, pero hay personas que la tienen muy clara y son muy prósperas. Y no olvido una pregunta que me hiciste ahorita, ¿dónde se va uno? Yo creo en la reencarnación. Yo siento que la reencarnación sí existe, pero hay tabús y hay cortinas en el catolicismo sobre ese tema que no les conviene que el común de la gente sepa. Hay algunas religiones que lo hablan abiertamente. Hay científicos y hay personas muy reconocidas que hablan de manera amplia del tema y lo explican con una convincente narrativa. Pero cada quien. Tú le preguntas a sacerdotes, eso no existe. No crean eso. No, lo vuelvo y te repito. Un pavo real, reino de los pingüinos. No mire para allá, mire para acá. Mire este centro, no se salga de acá. Trabaje, estudie, trabaje, coma, vea televisión, compre, trabaje o estudie, vea televisión, coma, duerma, y es la rutina del hámster, pero con una norma. No, vean menos televisión. Dime qué lees y te diré quién eres. La pantalla roba sueños, mata sueños, como la quieran llamar. Entre menos televisión veas y leas más libros y hables más con las personas y aprendas de esas bonitas experiencias. A mí me invitan de cualquier religión a una reunión, Pedro, y yo voy. Sí, yo sé que Dios está en todas partes. Exacto. Dios está en todas partes, entonces de todo se aprende. Cuando uno es humilde y está buscando, aprende. Ahora, cuando uno habla menos y escucha más, aprende más.
Bueno, en Hablemos un poco, un programa que vino para quedarse. Tenemos la experiencia, la mente en este programa esta noche con el señor Juan, que lo vamos a tener pero muchas veces aquí en nuestro estudio. Gracias. Sí, Gracias. muchas veces lo vamos a tener porque es una persona que tenemos mucho de qué aprender de él, porque una persona que le gusta leer y eso está muy bueno, Pedro, sería bueno algún día, interesante, abrir un chat para que tus audiencia y las personas que ven el programa en YouTube y en tus canales opinen y den sus comentarios y el por qué sí o por qué no, sería interesante, aprenderíamos más. Yo creo, es un gran reto. Es un gran reto, eso viene. Bueno, hasta aquí nuestro programa de Hablemos un poco, hablando con Juan. Gracias, Pedro, honrado de estar acá en tu canal. Despídase de nuestra audiencia, por favor. A nuestra querida audiencia, gracias por el tiempo que nos han dispensado y esperamos saber de ustedes muy pronto. Gracias por la invitación y una vez más, honrado de estar en tu canal de Hablemos un poco. En Hablemos un poco, el programa que vino para quedarse. Recuerda que nuestro programa de Hablemos un poco está auspiciado por Sacet Multiservicio, KC Auto y Pintura y JC Fashion. Muchas gracias y hasta la próxima.